Tengo el gusto de estar conversando hoy con la voz más suave de la economía. Estoy hablando con la voz más suave de la economía argentina, con Hernán Lacunza. Hernán, querido amigo, una persona que admiro mucho. Y me gustaría arrancar nuestra conversación salteando todas las etapas biográficas que son más obvias. Parece ser que hay como un punto, un antes y un después en la política económica y en la situación económica de Argentina, que es el momento en el que vos eras gerente general del Banco Central Confederado, con Cristina, ¿no? O sea, con el kirchnerismo, y parecía que la economía se acomodaba. Había un momento que ahí, que mucha gente, yo era muy chico, pero mirándolo para atrás con perspectiva, parecía como era el Néstor con superávit gemelos, que hablaba de equilibrio fiscal, que hablaba de cosas que parecían como mucho más el estándar de lo que estaban haciendo otros países de la región y del mundo. Y en un momento el kirchnerismo decide girar en otra dirección, un poco más lisérgica, para decirlo de alguna manera, y las cosas se van al diablo. No creo que sean los únicos culpables, no estoy diciendo que el kirchnerismo es culpable de los males de Argentina, pero parece ser que ahí hay como un quiebre, ¿no? Y nos transformamos en un país muy anómalo para el resto de las cosas. Y vos estabas ahí, eras un espectador privilegiado. ¿Coincidís en este diagnóstico? ¿Qué veías en ese momento? ¿Cuál es tu análisis de lo que pasó ahí y después? Sí, me hacía volver 20 años para atrás, ¿no? Pensé que me ibas a preguntar por la brecha. Vamos a llegar, no, está pero muy con bien. paciencia. Pero me parece bien, porque una mirada más panorámica y más buscar las causas estructurales del estancamiento de los 10 años siguientes. O sea, la economía no crece en los últimos, del 2012 para acá. El PIB per cápita cae y bueno, quizás hay que remontarse a aquel origen que vos estás mencionando. Déjame categorizar, conceptualizar distintos periodos. Rebote de la crisis 2002, Kirchner 2003 con Lavagna, herencia muy favorable, superávit gemelo, fiscal externo, tipo de cambio ultra competitivo. Desempleo alto, entonces sin presiones inflacionarias. La verdad que una macroeconomía a raíz de la crisis inmejorable el punto de partida. Lavagna ministro 2003-2005, esa te diría que fue la Argentina que podía por fin encontrar un camino un camino de normalidad. Y cuidar, si querés, esos excedentes que habían dejado por causas muy dramáticas de la crisis de 2002, había dejado una buena herencia. A eso después se sumó un shock positivo, que fue el precio de la soja, los términos de intercambio. Funcionó eso y entonces eso es desendeudamiento. Esa es la etapa 2003-2005. Empieza, te diría, a erosionarse cuando se va a Lavagna de ministro de Economía y entra después una sucesión de ministros de Economía, todavía Néstor presidente, sin un rumbo claro, que sea Felisa Micheli, Peirano, algunos más que me olvido. Y el punto de quiebre te diría que es 2007, Cristina presidenta. Ahí cambia el sesgo más. A Néstor Kirchner le hablaban de la libretita, ¿viste? Y de cuidar las reservas, de cuidar las cuentas. Unos meses antes de asumir Cristina, Moreno rompe el INDEC y entramos ya en un derrape que fue básicamente vivir de los stocks acumulados. La primera presidencia de Cristina fue vivir de esos stocks y que fue, en 2008 la CFJP, en 2009 la CFJP, en 2008 las retenciones móviles, o sea, una descomposición orgánica del funcionamiento del Estado, de manotear cajas para extender la vida útil de ese modelo distribucionista, déjame llamarlo así, para ser condescendiente. Yo estaba en el Banco Central. Lo que era acumulación de reservas empezó a ser desacumulación de reservas, lo que era una inflación razonablemente baja empezó a tensionarse. Estuvo la crisis internacional 2008, pero en esa descomposición interna yo me fui del Banco Central en 2010 cuando quisieron manotear las reservas y vino Marcó del Pont y yo me opuse, no importa mi historia personal, pero bueno, un año después tuvimos cepo y ahí empezó el segundo gobierno de Cristina, que fue ya, consumido los stocks, ya fue reprimir las consecuencias. Entonces empezó el cepo a los 4 días de renovar en 2011, de ser reelecta con 54% en 2011,
y ya fue un periodo no de desendeudamiento, sino de endeudamiento oculto con darle pagadiós del Tesoro al Banco Central, y la lógica política de esos gobiernos, Rosendo, era, bueno, aquel que me trae y me corre la restricción presupuestaria y me da recursos como para poder seguir gastando lo que no tengo, entonces viene Vudú y le da la CFJP, premio, Vudú ministro, después vicepresidente. Viene Marco del Pon y se fuma todas las reservas y le entrega todas las reservas a cambio de pagadiós, bueno, Marco del Pon, presidente del Banco Central. Entonces todos los incentivos, los mensajes políticos era, bueno, el que opone alguna restricción, llámese Lavagna, Redrado o algún otro, lo centrifugo, y el que me trae recursos lo promuevo. Y bueno, esa fue la descomposición y que terminó en la herencia muy negativa que heredó Mauricio en 2015, que era una economía con una pobreza arriba de 30, con una inflación cercana a 30, con 4 años o 3 años de estancamiento, con cepo ya 4 años de cepo, con una brecha cambiaria, ahora me olvido, pero parecida al 60%, si recuerdo bien. Y bueno, ahí empezó la historia del estancamiento, digamos. Pero no fue lo mismo, esos 12 años de kirchnerismo no fueron idénticos. Fue una primera etapa con una herencia positiva y razonablemente administrada, y una segunda etapa de consumir los stocks, y una tercera etapa ya de sálvese quien pueda y ya de hipotecar el futuro, ¿no? Se me ocurren dos preguntas vinculadas a eso. Una es, da la sensación de como que una parte del kirchnerismo no sale del terraplanismo económico, ¿no? Como que sigue ahí enfrascado en una conversación en donde la teoría monetaria moderna, o que el déficit no importa, o que la inflación no importa, y otra parte de lo que era parte de ese kirchnerismo como que girando hacia un lugar más razonable, para decirlo de alguna manera. Yo lo resumo en gente que votaba kirchnerismo, que hoy dice, che, me parece que esto no, todo nos pasamos de rosca, y otra gente que sigue con las mismas ideas exactamente iguales que las del 2008. Sí, el kirchnerismo en general tiene una mirada muy elemental de la cuestión económica y muy voluntarista. Terraplanista, bueno, puede ser, pero digamos, muy voluntarista, y discute los saberes convencionales que no se discuten en el resto del mundo. Por ejemplo, que la emisión no genera inflación, o que el déficit fiscal no importa. Y Cristina muchas veces, frente a sus seguidores, a sus fieles, trata de rebatir, digamos, años de ciencia económica y de libros y de bibliotecas y de premios Nobel, con un cuadro que dice Estados Unidos tiene déficit y no tiene inflación. O sea, con dos datos pretende, y creo que lo dice de buena fe, convencida, bueno, mal asesorada, no experta en estos temas, y bueno, y como tiene el kirchnerismo tiene una buena dosis de dogmatismo religioso, digamos, de líder y seguidores, bueno, no hace falta, no vamos a pedir que todos los ciudadanos tengan teoría monetaria en la cabeza, porque no es la obligación, pero bueno, ese predicamento, digamos, de ese liderazgo, bueno, permea fácil. Entonces, bueno, después, bueno, muchas veces hay resistencia aún ante los resultados. O sea, el gobierno de Alberto terminó con inflación 211%, y aún así reivindican que la emisión no genera inflación. Y vos decís, bueno, ya medio eso es irremontable, irrecuperable. Y después sí hay otra mirada más contemplativa o más reflexiva, que bueno, que reconoce los problemas y que bueno, que se puede acercar. A ver, déjame resumirlo a 3 paradigmas. El gobierno dice, no se puede gastar todo el tiempo más de lo que ingresa, la maquinita de la felicidad no existe y hay que vivir integrados al mundo. Y que coincide con nuestra mirada desde el PRO. Estos 3, el kirchnerismo convencional te dice vivir con lo nuestro, no con el mundo. La emisión no genera inflación, la maquinita de la felicidad, y más Estado sin importar los recursos. Todavía hay proyectos de ley que dicen vamos a repartir lo que no tenemos. Bueno,
ese trípode kirchnerista que terminó con la inflación en 200 y la pobreza en 50, hay algunos que siguen con la mirada conspirativa, no, es porque los empresarios son malos o porque el mundo nos odia y a Maradona le cortaron las piernas y bueno, esa cultura de conspirativa que bueno que nos hace enfrascarse en una receta que no da resultado, ¿no? Hablabas de dogmatismo religioso del kirchnerismo y no puedo dejar de pensar que Milei tiene una cuota muy relevante de dogmatismo religioso, no solo por la fuerza del cielo, ¿no? Como idea, sino también como en su rigidez ideológica. ¿Qué considerás que puede ser un problema de ese dogmatismo también desde este otro lado de la biblioteca? Que tal vez en aspectos económicos es una biblioteca que anda mucho más por el barrio nuestro, mucho más cercana. Sí, tiene ese componente. Tiene un liderazgo de raíces comunes, no sé llamarlo mesiánico, pero digamos, como oposición a la política convencional. Vos fíjate que Milei hizo campaña, fue electo, emergió fuera de los partidos convencionales, incluso de los más nuevos como el PRO, digamos, emergió como oposición, básicamente con 3 eslóganes, que fue anticasta, dolarización y motosierra. 3 palabras, ni siquiera eslóganes, que se oponen a los privilegios de la casta, dolarización es bajame la inflación y motosierra es bajame los impuestos, porque, o sea, bajame los gastos, bajar los ingresos. Y en ese trípode construyó su propuesta económica de gobierno y sacó el primero el 30 y después el 56, creo, por ciento de los votos. Bueno, interpretó la voluntad de la hora, la voluntad popular, la simplificó y bueno, después cuando le tocó gobernar no hizo eso, o no hizo todo eso, por ejemplo, no dolarizó. Ahora si querés profundizamos, pero digamos tenía una propuesta, como vos decís, también un seguimiento bastante, no sé si llamarlo religioso, bastante inspiró confianza sobre todo en los jóvenes a partir de esa rebeldía frente a las políticas tradicionales o como oposición a los partidos tradicionales. Bueno, después cuando tenés que poner eso en práctica, obviamente no gobernás, eso no es un plan de gobierno, eso es una campaña de marketing político, si querés, que después cuando llegás, bueno, te das cuenta que lo de dolarizar el primer día no se podía hacer. Pero bueno, está bien, ya te rindió para ser presidente. Ahora, bueno, enhorabuena, porque imagínate dolarizar el primer día, teníamos una catástrofe. Así que bueno, ese Milei presidente más pragmático, menos dogmático, bueno, mejor, pero también digamos que viste que se caracterizaba al votante medio como el muchacho del rápido, ¿sí? Que le decía, bueno, vas a ganar en dólares, votame, sigue ganando en pesos, gana el equivalente a menos dólares y reparte menos pizzas, digamos. También hay que sostener esas promesas que eran de campaña, después no se verifican, porque bueno, son eslóganes, a pesar de lo cual tiene una buena imagen positiva, pero bueno, eso no es un plan de gobierno, ¿no? Mira, decía una cosa, dos cosas muy interesantes. Para mí, su estrategia agonal, en un minuto vamos a charlar esta cosa conflictiva, es tremendamente nociva para el país y para la democracia, pero yo le llamo la estrategia de cuidar a mi sobrino, ¿no? Mi novia tiene su sobrino, a veces lo cuidamos y es muy inquieto, tiene 7 años. Entonces todo el tiempo está haciendo una cosa, está saltando a hacer otra cosa. Y yo creo que él, como estratégicamente, mi respuesta a él es siempre, te voy a contar un secreto, te voy a contar una cosa nueva, abrirle una caja nueva de interés y así lo gestiono. Obviamente me demanda un nivel de intensidad y de energía infinito. Me da la sensación que muchas veces la forma que tiene Milei de hacer este puente entre la reforma que está haciendo, el ajuste que está haciendo y sostener la atención a la gente es darse a piñas contra todos lados. Y ahí te lo engancho con la pregunta que te quería hacer, que es ¿cómo hacemos los que somos socioliberales o de centro liberal o los que venimos más del PRO, una tradición muy pro economía de mercado, pro democracia e instituciones, para decirlo de alguna manera,
para resolver que en los fundamentos estamos en desacuerdo con Milei y que en la superficie en un montón de temas estamos de acuerdo. Porque vos me preguntás a mí, yo creo que el Estado tiene que no tener déficit fiscal, tiene que tener una palabra honrada, o tiene que tener bajo déficit fiscal. Después podemos entrar a los matices. En Argentina es más difícil matizar todo porque sea como muy, muy claro. Con que en el fundamento, el fundamentalismo ortodoxo y esta idea del conflicto como forma de vivir en sociedad no me parece que está buena. ¿Me entendés? Esta creo que dinámica que nos pasa mucho de estar muy de acuerdo, ¿viste? Cuando fajan un privilegio, decís, sí, flaco, al fin. Y no podés no alegrarte de lo que hacen. Pero después vas a los fundamentos y decís, pero en los fundamentos esto no anda. O sea, el Estado tiene que andar bien, no tiene que dejar de existir, tiene que funcionar bien, como funciona en el mundo. ¿Qué te genera esto a vos? ¿Es delirante lo que pienso? No, le cambiaría alguna semántica, pero no, me parece que a ver, los liderazgos de carácter, déjame llamarlo populista, pero no de manera despectiva, digamos, populares. Sí, descriptiva, sí. Sí, populares. Necesitan construir un enemigo público, externo, y que entonces yo soy... necesita ser David frente a Goliat. Y entonces hay un Godzilla ahí que me quiere comer, que se llama para Cristina en el mercado, para Milei y la casta, e inclusive a nivel local y a nivel internacional. Entonces, viste, se pelea con Pedro Sánchez, con Lula, con los mexicanos, digo, inicialmente con los chinos. Ahora, en el discurso sí, ahora después no va y rompe el Mercosur, ni rompe el acuerdo con la Unión Europea, ni con el fondo. Entonces, bueno, y Cristina hacía lo mismo, al final no rompía con el fondo, ¿sí? Entonces, es un ingrediente para para relación con sus seguidores, con sus fieles, en esa lógica más religiosa. Pero después, a la hora de tomar decisiones, es más pragmático, aprendiendo también sobre la marcha. Entonces empieza con la ley base, con un proyecto ambicioso y que no me importa que no me lo voten, y termina cambiando el jefe de gabinete y poniendo a Franco con un toma y daca más convencional. Respecto a nuestras coincidencias y diferencias, creo que tenemos más coincidencia con los fundamentos económicos y menos con las formas políticas. Sí, con los fundamentos políticos, diría yo. No, de acuerdo, fundamentos políticos. Porque no son formas. Porque hay gente que dice, bueno, entonces te molestan las formas. No me molestan las formas. Las formas es una parte que me molesta, pero me molesta el fundamento político, no económico. Económico, como vos decís. Sí, de acuerdo. Y con la forma de construir política y esto de... Digo, a veces hay dudas, ¿viste? ¿Qué pasa si esto sale mal? ¿Qué es que salga mal? Volvemos por ahí, no, los países no desaparecen, pero bueno, que no se termine controlando la inflación, que haya un shock cambiario. Bueno, hay distintas expresiones de qué quiere decir que salga mal. ¿Cómo va a ser la reacción del gobierno, del presidente ante la adversidad? Y bueno, hay cuestiones sobre la emocionalidad que nadie conoce bien, pero todos tejemos conjeturas. Pero también hay una pregunta de qué pasa si sale bien, ¿no? ¿Qué pasa si sale bien? Y entonces, empoderado por buenos resultados, vamos hacia formas democráticas, más democráticas o menos democráticas. Y ahí sí tenemos diferencias. O sea, sí nosotros creemos más en la importancia de las instituciones, no de las personas. Entonces, liderazgos más de construir instituciones y no mesías, porque bueno, lo primero es republicano y más sostenible y más perdurable y es el camino del desarrollo, y lo otro es más oportunista y que puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Y ahí sí tenemos formas en los fundamentos políticos, es verdad. Sí. Que al principio arrancaste hablando en un momento, contabas la pesada herencia del kirchnerismo, lo digo medio jocosamente, pero real. Y decías que el tercer kirchnerismo, el segundo gobierno de Cristina, es un gobierno de directamente endeudarnos. Sí. Y de un endeudamiento distinto al endeudamiento que ellos aprecian. Creo que forma parte muy central del discurso kirchnerista en el plano económico la idea de desendeudamiento. Y la deuda es como el fundamento del discurso político argentino. La escuchás a Cristina, el problema argentino es la deuda. Escuchás a los voceros económicos kirchneristas, que tampoco quedan muchos, pero no sé cuáles bien son, pero digo, no los nombremos. Por ser elegantes, y hablan de la idea como el desendeudamiento como algo
como una variable real, que es medio loco, ¿viste? Es como enfocarse solo en una cosa de la economía. Tengo un amigo que me dice siempre como que el kirchnerismo no entiende mucho equilibrios complejos, o hay gente que no entiende la diferencia de un equilibrio en un tema y el equilibrio de la economía en general, que son múltiples. La deuda externa en dólares o la deuda en pesos, la deuda oculta en pesos, la deuda de pisar tarifas, la deuda de deberle a proveedores, como la deuda de entre el Banco Central o el Tesoro. Hay muchas más capitas, pero quería escuchar tu mirada, porque aparte te tocó gestionarlo como ministro de Hacienda, ya no me acuerdo ni cómo se llama en ese momento, creo que Hacienda, Economía, como sea, del gobierno de Macri, y fue un tema que explotó, digamos, previo a que vos llegues, ¿no? Sí, primero, del kirchnerismo, viste que es muy hábil en instalar juicios que en realidad, a ver, el kirchnerismo desendeudó en sus primeros 2 años, esto que hablábamos de Néstor con Lavagna, que heredó una situación muy favorable, como ya describimos, superávit fiscal, etcétera. Entonces le permitió desendeudar 2 años, 3. En 2007, o sea, el 4.º año ya se estaban endeudando con Chávez al 15% de tasa, o el 2008, el primer año de Cristina. 15% en dólares. ¿Cuando el mercado era cuánto? No, bueno, cambiemos, se endeudaba al 4, claro. 4, 5, 6. Pero digo, una tasa del 15 es disruptiva. O sea, si vos vas y tomás un crédito al 15% en dólares, nadie te cree. Y te está generando tu propia incapacidad de pago. Y después lo que hizo fue, bueno, ya instaló ese discurso de desendeudamiento que todavía le da rédito, que duró 3 años. Después no hizo más que endeudarse, claro, porque empezó a tener déficit, pero no es tan difícil. O sea, cuando tenés superávit te desendeudás, cuando tenés déficit te endeudás. Y empezó a tener déficit en 2008, 2009, ¿sí? Yo ahí me fui del Banco Central. Y entonces, como nadie le daba crédito voluntario, empezó a firmar pagarés internos, por ejemplo, primero las AFJP, 100.000 millones en aquel momento de pesos, pero, o sea, que en realidad, a ver, le metió bonos al ANSES, al Fondo de Garantía, o sea, a los jubilados, y después empezó a emitir, y eso es endeudarse con los tenedores de pesos, y después, como necesitaba dólares, le empezó a dar papelitos y se apropiaba de los dólares del Banco Central que estaban respaldando nuestros pesos, y entonces el Banco Central todavía hoy tiene 70.000 millones de dólares en pagadiós. O sea, ahí me fui yo del Central, ya que lo mencionaste. ¿Sabes qué es eso? Es una ¿por qué me fui? Era una hojita de Word firmada por 6 muchachos del Ministerio de Economía que no eran el ministro. Así, un párrafo que decía, che, te debo, es como un vale, ¿viste? Te debo en aquel momento el equivalente a 6.500 millones de dólares. Dame 6.500 millones de dólares, transferirlos a donde yo te digo y quédate con este papel. Yo dije, hasta acá llegamos. Vamos todo preso. No, nadie fue preso, pero está mal, porque un año después tenía que poner el cepo. ¿Sí? Lo puso Marco Del Pont en 2011. Entonces, bueno, se endeudó internamente porque externamente no tenía crédito. ¿Con quién se endeudó? ¿Con Marco Del Pont y con el que estaba en la ANSES? No, se endeudó con los tenedores de pesos, con los ciudadanos y con los jubilados. ¿Sí? Que entonces después las jubilaciones valen lo que valen. Bueno, toda esa, y aparte, bueno, incrementó el gasto, ¿viste? Entonces, no, vamos a dar jubilaciones a los que no aportaron. Entonces, ¿ahora qué hacemos? No podemos pagar las jubilaciones a los que sí aportaron, le pagamos miseria. Bueno, toda esa liturgia construida en base a repartir lo que no tenemos, claro, tiene un rédito político muy importante de corto plazo, que lo tuvo, digamos, tuvieron 3 presidencias seguidas y la última la ganaron con 54%, claro, porque repartir es simpático, pero los costos se van acumulando hasta que no son más disimulables y entonces ya te empieza a subir la inflación y la deuda no la puedes pagar. No, el otro día vi un estudio, me voy a olvidar ahora, no quiero ser impreciso, pero digamos, en el crecimiento de deuda de los últimos 20 años, es mucho más, digamos, el endeudamiento de Alberto fue mucho mayor que el de Mauricio. Y bueno, pues tuvieron más déficit. Lo que pasa es que, bueno, usaron mecanismos no convencionales, endeudarse compulsivamente con gente que no se daba cuenta, como jubilados o tenedores de pesos, ¿no? Y también quiero hacer alguna mención en esto que decías, el kirchnerismo empezó
su gestión, no quiero quemar gente, pero digamos, sus primeros equipos económicos eran Lavagna, digo, más allá de lo que te genere la persona, pero hay una diferencia de calidad. Lavagna, Redrado, Pratgay, por mencionar, Lustó. Después pasó por Vudú, Kisilov, Vanoli, Marco del Pont. ¿Sí? Eso. Sin hacer juicio de valor, está haciendo nombres propios nada más. Y ahora sus voceros son Guillermo Moreno, Lechner y... no me acuerdo cómo se llama esta chica que estaba en el Banco Nación. Julia Estrada. Estrada. Que está bien, pero no tienen las trayectorias de los que empezaron. Sí. Ni las pergaminos. Y bueno, eso también habla del deterioro conceptual y programático del kirchnerismo, ¿no? Decías algo al pasar, dijiste, cuando arrancamos, pensaste que íbamos a arrancar por la coyuntura. Y desde nuestra última charla, afuera de cámara, digo que fue hace un mes a hoy, hablamos de la brecha. ¿Qué pasa con la brecha? Y en el medio se anunció la semana pasada, esta semana, el ministro Caputo anunció una especie de resolución o de mitigación, pongámosle, a la brecha. ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando? Y que es difícil preguntarte qué harías vos si estás ahí, porque no me lo vas a responder porque te conozco, pero pensemos ficticiamente por un rato. Está bien, porque yo también te conozco, entonces vos estás provocando, no, mirá, me vas a zafar, entonces me estás tratando de convencer. De hacerla de tu sobrino. Sí, te estoy haciendo literalmente. La brecha es el dólar paralelo, si ha contado con liqui o el blue, es un precio más parecido al de mercado que el oficial. El oficial tiene cepo, donde tiene la demanda reprimida, no podés comprar, ahorrar, viajar o importar libremente al oficial. Sí, no, si voy a buscarlo ahora no me lo dan. Exactamente, sobre todo ahorrar o girar dividendos al exterior. Entonces hay una demanda ahí reprimida, entonces vale 920. Entonces como a ese precio de 920 de más demanda que oferta, bueno, surge el paralelo donde canaliza demanda que no se puede expresar al oficial. Entonces el paralelo llega a 1500 la semana pasada, el blue, y ahora está preocupado por eso. Bueno, ¿qué pasó ahí, Rosendo? A ver, la brecha entre este techo del paralelo y el piso del oficial, los primeros 5 meses de este gobierno estuvo en 20 y poco por ciento. 20 y poco. Ahora está en 50, más que se duplicó. Y llegó a más de 50, llegó a 60, más que se duplicó. El gobierno dice, no me importa porque es ilegal el blue, que es verdad, pero el otro no forma precio. No me importa, pero tomaron una medida bastante drástica el sábado, que parece que el sábado pasado, que parece que sí le importa. Y hace bien en que le importe. Pero ¿qué está expresando eso? Bueno, que la mayor demanda que oferta está dispuesta a pagar 50% más que el oficial. Para acceder. Para acceder. Primera señal, que puede ser irracional, puede ser, no estamos juzgando, es lo que la gente hace. Puede ser irracional, hay fuerzas especulativas, sí. Está bien, pero Rosendo, si hay algo que no puedes hacer es política económica asumiendo que todo el mundo es altruista, ¿no? Todo el mundo hace lo que le conviene y si pensás que no, te va a salir algo mal. Entonces, viste que dicen, no, los chacareros que no venden, los chacareros venden lo que le hacen lo mismo que vos y yo, hacemos lo que nos conviene. Sí. Y no hay que asumir algo distinto. Porque eso es el capitalismo. Tenés que hacer los incentivos para que le convenga liquidar. Entonces, si le pones un precio artificialmente bajo, cuando pones un precio artificialmente bajo de dólar, de luz o de zapatillas, hay más demanda que oferta. Entonces, el que ofrece y espera. Entonces, los primeros 5 meses la brecha era 20 y poco, ahora era 50 y largo. Primera señal. Segunda señal, los primeros 5 meses de cantidad, aquella de precio, esta de cantidad. El Banco Central compraba 150 millones de dólares por día. O sea, en esa oferta y demanda voluntaria al dólar oficial, al Banco Central le quedaban todas las tardes arriba de la mesa 150 millones de dólares a Santiago Bausili. O sea, había más gente que ofrecía de la que vendía. Entonces el Banco Central se acumulaba 150. En los últimos 60 días sumó 0.
Entonces ya no hay más gente que ofrece que la que demanda. Aún con demanda reprimida ya no sobra nada. Entonces, bueno, vos estás ahí, tomá nota de esas dos señales de mercado, de precio y de cantidad. Porque lo que te sirvió los primeros 5 meses no te sirvió los últimos 2. ¿Y qué pasó? Y en los 5 meses el dólar subió por la escalera y los precios por el ascensor. Y entonces, bueno, claro, el tipo de cambio real, o sea, la tasa a la que se cambia pesos por dólares, hoy es 45% más baja. Entonces, o aquella era muy alta o esta es muy baja. Y si esta es muy baja, va a haber más demanda que oferta. Y si vos te esmerás y dedicás, como en la medida de la última semana, y estás dispuesto a dedicar dólares para bajar ese techo, pero el problema no es el techo alto, sino el piso bajo, vas a estar malgastando dólares, reserva, vas a estar malgastando tiempo, que no sobra, porque todo esto es tensión, y vas a estar malgastando capital político, que tampoco sobra. Entonces, tenés que tener es importante tener el diagnóstico bien adecuado para saber sobre qué actuar, si no vas a estar malgastando recursos que acabo de describir. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Y qué le pasa al gobierno? Le mete la única forma de bajar la brecha, de bajar ese techo, es metiéndole dólares. Hace lo mismo que hacía el gobierno pasado, de forma más elegante, que no es menor, porque no es que llama a un amigo y dice comprar y vende bonos, sino que lo hace directamente con una norma explícita, legal. No es menor, no lo subestimo. Pero está usando dólares de las reservas, que si no tendrían las reservas, para bajar. Y es la única forma. Sumar oferta. Y lo está haciendo para eso. Entonces, ¿qué le pasa? Entonces, vos tenés dólares para fines alternativos, para el mercado de cambio, para ofrecer acá, para pagar deuda, para respaldar depósitos de los particulares. Entonces, pero voy a usar más dólares para bajar, voy a usar más reserva para bajar el dólar. Y entonces los que tienen que cobrar, los de acreedores, dicen, y a mí tienen menos chance de pagar, entonces que sube el riesgo país, o sea, bajan los bonos. Entonces, para tapar una olla, destapas otra. Cuando te empieza a pasar eso, y te suma un factor más. Cuando el gobierno tiene que dedicar cada día más horas del día a desacreditar periodistas, analistas, a criticar por Twitter, Pregúntate, tuviste 2 alertas tempranas, te subió la brecha y no acumulaste reservas. Tenés 2 alertas tardías, tenés que dedicar un montón de energía a callar voces críticas. Y destapás una olla, para tapar una olla destapás otra. Pregúntate si está todo bien lo que estás haciendo. Porque probablemente lo que te rindió 5 meses no te va a rendir los próximos 5. Y eso es la política económica. Que hay como una gran carta que tiene el gobierno, que es que está clavando la inflación, ¿no? Es como la gran cucarda. Es como el gran logro del gobierno es que va bajando la inflación a una velocidad mayor incluso a la que muchos preveníamos o pensábamos, ¿no? Claro. Y da la sensación de que ellos tienen mucho miedo de que si ellos dejan flotar un poco más o dejan subir más el oficial, eso en nuestra cultura argentina, el dólar es una variable muy linkeada a la inflación, ¿no? Hay casi una linealidad, podríamos decir. No es un camino que parece ser más sostenible para los que tal vez tenemos una mirada de que esas represiones tienen efectos en otros lugares, esta cosa de los equilibrios más complejos que solo en esta miradita, en esta fotito, en este rincón. ¿Y qué crees que pasaría si ellos lo hacen? Gran punto. ¿Por qué presumo que hacen eso? El programa económico hasta acá, como todo programa económico, tiene claroscuros, ¿viste? Tiene positivos y negativos. Y el positivo es bajar la inflación. Si hubiéramos hecho esta conversación hace 6 meses y vos me hubieras dicho, la inflación va a estar al 4% en julio, yo te habría dicho no. Me habría equivocado. Y los oscuros son, sí, pero las recesiones, las ventas caen 10%, en algunos sectores, electrodomésticos 40%, restaurantes 20%, leche 3%, obviamente, porque hay bienes más esenciales, pero en promedio cae un montón. Sube el desempleo, sube la pobreza, el desempleo 8, era 6, la pobreza más de 50. Esto último, la caída del desempleo, no es por este programa. Lo anterior era ficticio, era plan platita, no podía durar.
Era, a ver, no pagábamos la luz y íbamos a comer afuera, ¿sí? El 3 millones de personas sobre 45, no todos iban a comer afuera. Pero era, en realidad se corrió el velo de decir, che, éramos más pobres de lo que pensábamos. Pero a los fines políticos, la gente no tiene por qué sofisticar este pensamiento. Y entonces dice, bueno, a ver, tengo menos empleo, tengo menos salario, bajó 20% el salario, pero al menos me baja la inflación. Entonces es el único activo político de origen económico que tenés, bajar la inflación. Entonces, claro, para sostener eso y el 55% de imagen positiva, la inflación de mayo tiene que ser menor que la de abril, la de junio menor que la de mayo, la de julio menor. Entonces, ¿y qué hago? Bueno, hago cosas sanas, equilibrio fiscal, y hago cosas insanas como clavar el tipo de cambio. ¿Por qué insanas? Porque, claro, es muy eficaz clavar el tipo de cambio para bajar la inflación, porque los bienes importados son más baratos, entonces te compiten con los locales, entonces te pone un techo a los precios locales. Entonces, ¿es eficaz? Sí, es eficaz. Entonces, la inflación de julio va a ser menor que la de junio, y probablemente. Ahora, estás incubando un problema que a lo mejor la de octubre vuelve a subir. Porque te comes una curva, porque atrasaste el tipo de cambio y ya entonces ya el desempleo no es 8, es 12, y entonces ya no puedes exportar nada, y entonces ya y te empiezan a bajar las reservas y te empieza a subir la brecha, que empezó a pasar. Entonces, como vos no hacés política económica y específicamente cambiaria y antiinflacionaria para el lunes, sino que la hacés para este lunes, para el lunes del mes que viene, para dentro de 3 meses, para dentro de 3 años. Y a veces, Rosendo, tenés que dejarte una banquina, sobre todo en materia cambiaria, cosa que si hay algún shock externo o pasa algo, bueno, te vayas a la banquina, pero que no vuelques, que no te comas la curva. Porque lo vivimos en Cambiemos, vos podés hacer todo bien desde el punto de vista micro. Desregulás, abrís los cielos abiertos, el palomar, bajás impuestos, como bajamos. Hacés todo bien eso, la micro. Si la macro si el dólar es un barrilete, te lleva todo puesto. Perder la elección, viene otro, como pasó Alberto, rompió todo lo que hicimos. La mejora de competitividad sistémica, de bajar impuestos, de bajar regulaciones, del palomar, cosas simbólicas, te menciono, y otras importantes, como bajar impuestos, duran un día. Yo estuve en la provincia de Buenos Aires con los gremios una lucha para que por lo menos la gente vaya a trabajar, le digo, bueno, controlemos el presentismo. Con Molinete, qué sé yo, por lo menos que vayan, ¿sí? Ganó Kicillof, un día duró. Entonces, todas esas peleas micro que son muy desgastantes, si el dólar es un barrilete, perdés y te vas, y entonces la macro manda. Entonces no tenés que comerte ahí, no tenés que quedarte sin banquina en materia cambiaria, y es mejor hoy, mirá, te voy a decir algo, va a parecer una herejía, pero sería más sano hoy tener una inflación en lugar de 4 de 8, pero sin riesgo de que en octubre sea 10. Porque bajar de 25, 13, 11, 9, 7, 4, 5, 4, como fueron estos 6 meses. Si en octubre es 10, porque tuviste que mover el tipo de cambio de manera traumática, no solo te trae otro fogonazo inflacionario, menor que el de diciembre, pero... Sí, perdés legitimidad también. Obvio. Perdés legitimidad política. Y ellos, si hubiera un camino para hacerlo, eso lo tenés que ir haciendo, soltándolo ¿viste? ¿Le soltás la rienda de a poquito? Ahí viene el sobrino de Rosendo. Ahí viene mi sobrino. Bueno, o le pegás el chirlo de una y te la comes un mes y decís, bueno, muchachada, listo. Igual que a tu sobrino, lo podés conducir, podés educar, sí. Entonces podés soltar de a poco. Entonces, imagino, mira, el 2%, y medio que ya cumplió su rol, ya no entró en la fase de rendimientos decrecientes, ya entró en fases negativas, porque la inflación está en 4 y medio tiene un piso ahí por inercias. Y entonces, bueno, no, lo pasás de 2 a 4, bueno, y empezás a levantar el cepo, no que puedas hacer todo, pero... Viste, ahora las empresas, si van al contado con liqui, no pueden importar más al dólar oficial. No, bueno, relajale eso. Entonces, bueno, te va a subir un poco la brecha. Sí, lo puedes hacer, es menos arriesgado, es más parsimonioso. ¿Qué va a pasar ahí? Que la inflación en lugar de ser 4 va a ser 6. Que la brecha en lugar de ser 40 va a ser 55. Claro.
que la popularidad de las autoridades va a ser menor, porque va a decir, che, ¿cómo? Está bien, pero no te vas a comer una curva en octubre. Y es una forma. Te diría que me parece medio tarde. Si hubieras hecho eso en marzo con un atraso cambiario del 5, y es más fácil, ¿sí? Con un atraso del 25 invento, es más difícil. Pero era más fácil hace 3 meses que hoy, va a ser más difícil dentro de 3 meses que hoy. La otra es hacerlo de una sola vez. Tampoco de una sola vez, es que no, los flujos. A ver, que las empresas, los dividendos generados a partir de acá son libres. Los pasados no, porque no tengo tantos dólares. Que las importaciones son libres, tienen que ser libres. Ahorro y mira, hoy no sé, sí, creo que es 200, sigue siendo $200 por mes de los salarios, no sé si alguien lo hace. No, bueno, 2.000, después 5.000, después 10.000, y a los 30 días tenés al 98% de la población. ¿Quién puede ahorrar más de $10.000 por mes? Entonces, bueno, esa es la forma más de shock. Requiere una serie de condiciones, ¿no? Y bueno, ¿y qué va a pasar también? Sí, bueno, que la inflación va a tener un par de meses parecidas al 8 o al 10, tampoco nadie sabe muy bien, pero sí no va a tener una curva dentro de N meses. Es mejor hacerlo cuanto antes porque es menos el salto, y es mejor hacerlo cuanto antes porque las elecciones son el año que viene. Si lo haces muy cerca de las elecciones, después no tenés tiempo de recuperarte. Distintas estrategias. Vos me preguntaste qué haría. Bueno, te estoy diciendo opciones. Sí. No estoy ahí, es más fácil decirlo acá que estar ahí. Pero ninguna gratis. Este es el punto. Ninguna gratis en el corto plazo. Pero, termino, Rosendo, no hay que hacer... La política económica no hay que hacer, es como la medicina, ¿viste? No hay que centrarse en los daños, en los efectos colaterales del medicamento, del antibiótico. Sino el problema es la infección. Si no tuvieras desalineamiento cambiario, no haría falta el antibiótico. Y por supuesto que te trae circunstancialmente un respingo de la inflación. Por supuesto. Pero si no, después va a tener que hacer terapia de shock, que es más nociva. Porque si no me dicen, no, bueno, pero salir del cepo de valor... Sí, claro que tiene costo, pero porque llegaste a este nivel de infección. Pero ahí volvemos al punto del voluntarismo kirchnerista de otra manera, ¿no? Todos los gobiernos tienen su voluntarismo. Nosotros en Juntos por el Cambio lo tuvimos. Sí. Y el voluntarismo es para mí la diferencia entre la expectativa que tiene Messi de jugar el segundo tiempo el otro día, con el tobillo hecho puré, y dice, puedo, no pasa nada, y ves la imagen esa y es tremenda, o la de infiltrarlo a De Paul en los cuartos, o a Di María, o a quien sea, y que juegue 2 partidos más y llegamos perfecto. Y cuando vos estás en el gobierno me da la sensación que en general siempre querés ponerle esa dosis de voluntad, que es la dosis del militante, que yo vengo de ahí, y es la dosis del optimista, el que está ahí quiere que las cosas salgan bien. Sí, está bien. Pero justamente es la diferencia entre el estadista y el populista o el voluntarista seca. Vos no podés, a lo que te decían, que la pista de aterrizaje sea ancha, ¿no? Sin banquina, porque vos llevás 47 millones de pasajeros, no podés cerrarle a la pista. Entonces, la prudencia paga. Entonces, sí, por supuesto que todos necesitas una dosis de optimismo, pues si no te puedes levantar. Yo cuando era ministro nacional tenía una amiga neuróloga muy inteligente y me decía, claro, unas medidas horribles tuvimos que tomar. Vos me hiciste acordar ahora al principio. Sí. Horribles. Y me decía, vos tenés que disociar, vos en tu cabeza estás disociando lo que haces con las responsabilidades que tenés que influyen en 47 millones de personas. Que es lo mismo, me decía, que hace un neurocirujano con un paciente cuando le abre la cabeza, disocia que tiene su vida en sus manos, o un piloto de avión cuando aterriza y tiene 300 almas atrás. Necesitas una dosis de optimismo, porque si no, no te podés levantar. Ahora, ojo con confundir optimismo con voluntarismo, porque apreciar la moneda es muy popular. Ser más ricos en dólares, baja la inflación, podés irte de vacaciones a Brasil, o por lo menos tener la opción, algunos, o ir a ver la Copa América, algunos también.
pero incluso para los de menos recursos bajar la inflación. Es muy popular, muy simpático. Ahora, si las crisis se incuban en las fases de abundancia, en las fases si vos por no hacer lo que tenés que hacer y por no asumir los costos políticos inmediatos, seguros, que esa es otra diferencia, ¿viste? Yo te digo, no hay que salir de ese pobre, ¿tiene costos? Sí, seguro. Y si no salgo, ¿tiene costos? Sí, también, contingente, más grande, pero dentro de 4 meses, y esperemos. Pasa eso, porque si no, después el funcionario de turno va al acto del 9 de julio y todos los jóvenes lo aplauden. Es muy, muy atractivo. Y si a salir del cepo y entonces la inflación es 8 o 9 y lo aplauden menos. Y hay que tener esa sabiduría o ese temple para decir, bueno, asumo incluso el presidente, ¿no? Y saber explicar que esto es, porque si no, nos volvemos populistas. ¿Qué crees que fue lo que fracasó de la gestión económica de Macri? Decías que la macro un poco de alguna manera ordena, y me parece que sí. Yo veo nuestro gobierno como un gobierno de buena micro, no solo en la política económica productiva, sino en general. Decías transporte y hablabas de aeropuertos o Palomar, pero puedes hablar de seguridad, podrías hablar de 1000 variables en las que tuvimos un gobierno razonablemente bueno en la micro. Te diría que muy bueno en la micro, pero nos la pusimos la macro. Genial, es así. Falló la macro y la macro manda. Lo que te decía antes, la micro hace todo bien. Primero que es muy, muy, muy lento en la mejora micro, la percepción de las mejoras, pero eso es el desarrollo, ¿no? Digamos, el desarrollo no es un proceso, no pasás de adolescente a adulto en una noche. No te vas a dormir de adolescente y te despertas. No, es lento, es parsimonioso, de regular, bajar impuestos, etcétera. Pero la macro manda. ¿Y qué hicimos mal? Bueno, la macro. Y hay una diferencia con este gobierno. ¿Nosotros qué hicimos? Fuimos ansiosos en lo monetario y procrastinamos lo fiscal. ¿Viste? No hicimos y porque teníamos crédito, que terminó convirtiéndose en una carga. Sí. Entonces, no hagamos el ajuste. Y habíamos ganado, pero tampoco, ¿qué era? ¿Éramos tontos? No. Habíamos ganado con el 1,5% de diferencia sobre Scioli y después un gobierno desastroso de Cristina. O sea, no es que teníamos un mandato popular de un cambio radical como sí tiene Milei. Así que tonto no hay nadie. De lo que llegan ahí, tonto no hay nadie. Pero con el diario del lunes te digo, y fuimos ansiosos en lo monetario y procrastinamos lo fiscal. Y entonces, ¿qué hicimos? Y remamos, estaba Federico Sturzenegger en el Banco Central, subía la tasa, liberó el cepo en un día, y en lo fiscal no hacíamos ajustes, porque no hay que dar malas noticias, las tarifas de a poquito, gradualismo. Este gobierno hizo, con aquella experiencia probablemente, cambió ese mix y dijo, no, voy a ser ambicioso en lo fiscal y prudente en lo monetario. Entonces hizo un recorte de gastos muy importante y alguna suba de impuestos, el impuesto país, y fue muy prudente en lo monetario. Liberar el cepo y demás. Exactamente. Excesivamente prudente, porque ahora no tocó nada el cepo. Entonces, bueno, obviamente todo cuestión de dosis, de grado. Y entonces nosotros que hicimos aquello, bueno, cuando vos remás con un solo remo, el monetario y el fiscal nada, claro, girás en círculo hasta que viene una tormenta. Y una tormenta viene siempre, porque cada X tiempo hay una tormenta. O baja la soja, o Brasil no sé qué se resfría, o hay una guerra, o hay una pandemia. Entonces siempre tienen que estar. Entonces no llegamos a la orilla, nos agarró en la mitad del río porque estábamos con un solo remo, el monetario. El fiscal, nada, o muy lento, muy lento. Bueno, tuvimos que hacer remar con el fiscal todo junto el último año y medio, un ajuste tremendo, machazo con el Fondo Monetario, y perdimos la elección. No llegamos a la orilla, nos agarró yendo hacia la orilla, no llegamos. Mauricio dice faltaban 2 metros, bueno, no sé, la sociedad no nos votó. Y bueno, falló la macro. Entonces cuando el dólar, el último año y medio, el dólar fue un barrilete. Y bueno, eso tiene efecto instantáneo en el humor popular, y en los ingresos, y en el empleo, y en las deudas, y hipotecarias, bueno, en la cotidianidad del votante. Bueno, fallamos en eso.
en la macro. Ahora ves un gobierno obsesionado completamente con la macro, que para mí es una buena noticia, pero también muy minimizador de la micro, ¿no? Sí. Que suena como poco sostenible, poco razonable a mediano o a largo, Sí, ¿no? sí. Creo que el plan es un menú de 4 pasos. El primer paso, la entrada, si querés, es... Uy, perdón. No pasa nada. Equilibrio fiscal. Muy importante. Sin eso no hay nada. Firmamos ahí. Sí. No, es recontraduro, ¿viste? Sí, Bajó sí. el gasto 30%. Jubilaciones, no nos hagamos los tontos. Sí, obra pública. Obra pública, salario, provincias. Dice, no, que la casta. Es mentira eso. Del otro lado del gasto público siempre hay gente. La casta se lleva los asesores, esto que hablan de es el 0,14% del presupuesto, o sea, el 0,04 del PBI, nada. Entonces, obvio, y le mandan menos plata a las provincias. Las provincias se daban vuelta y se la daban al subsidio al boleto de colectivo. Entonces, siempre termina la gente. Entonces, bueno. Pero primer paso, equilibrio fiscal. Lo consigo. De nuevo, me hubieras preguntado eso en enero, yo te habría dicho no lo negocio. Me habría equivocado. Primer punto, muy importante. Segundo, asociado al primero, no darle a la maquinita. Ok, no imprimo billete para financiar. Bausili no firma billete para financiar a Caputo. Bien. Importante, para bajar la inflación. Genial. Después hay otra fuente de emisión, viste, comprar dólares, más polémico. Sí. Que es lo que están haciendo ahora. Tercer punto, levantar el cepo. Cuarto punto, recuperar el crédito y crecer. Primero, bien, entrada. Primer plato, monetario. Bien. Segundo plato, el principal, levantar el cepo. No hicimos nada. El cepo hoy es casi idéntico al de noviembre, al de Massa, pero aparte, al atrasar el tipo de cambio, no lo pueden levantar. Porque si lo levantan hoy a 900 pesos por dólar, salen todos a comprar dólares. Entonces, ¿y a dónde se va? Entonces no lo pueden levantar por eso, no porque las reservas, los pasivos remunerados del Fondo Monetario, no, es por eso. Y si vos no levantás el cepo, no va a venir inversión masiva, digo. Porque vos podés hacer el RIGI, que es micro. El RIGI es micro, el RIGI es el régimen de inversiones, de grandes inversiones. Que básicamente es, si pones guita acá, te bajo los impuestos. Ganancias, un montón de impuestos. Muy generoso. Sí, bueno, está bien. Está bien. Es micro. ¿Sabes qué es la segunda pregunta que te hacen cuando alguien quiere poner guita acá? ¿Extranjero o local? Che, ¿cuántos impuestos pago? RIGI. Acá tengo una respuesta. Sí, la segunda. Y la primera, ¿lo que meto lo puedo sacar? Ah, no, hay cepo. Bueno, llámame cuando se pueda. Entonces, si no sacamos el cepo, no va a haber inversión, no va a haber crecimiento, el consumo va a crecer muy lentamente, porque el salario real que cayó 20 va a recuperar 2 por mes, si va todo bien. Y el año que viene tenés vencimientos de deuda que tienen que ser voluntarios, entonces tenés que bajar el riesgo país abajo de 1000 para que emitir deuda a tasas razonables, pero para eso tenés que levantar el cepo antes. Entonces, estamos como a mitad de la cena. Entrada fiscal, bien. Primer plato monetario, bien. Tercer plato cambiario, no viene. Estamos esperando al mozo y no viene. Cuarto plato, el postre, que bueno, lo dulce, crecer, generar empleo y demorado. Cerrame con una mirada de futuro. Estuvo bien esa, ¿eh? Sí, me gustó la de los 4 platos. La voy a empezar a usar. Cerrame con una nota sobre el futuro. Re buena, me gusta esa pregunta. Creo que el futuro va a ser mejor. Y no es un optimismo. Si tenés que promover esta conversación, quiero que la promuevas con esta pregunta, porque realmente la creo. No es un optimismo tonto que sería subestimar a la audiencia. Te lo voy a fundamentar. Primero, más allá de lo que hablamos, que es el próximo semestre, que tiene estas dificultades y estas curvas que hay que evitar, y que no es obvio que se eviten, y todo lo que hablamos, no voy a volver ahí. Este es un año inexorable del ajuste, porque era tal la herencia que recibimos que no había forma de hacer otra cosa. Viste que hablamos de riesgos, de que el tipo de cambio puede ser 900 o 1400, que es el blue, qué sé yo, pero no 3000. Entonces, no hay
riesgo ni de hiperinflación, no hablamos acá, no me preguntaste por hiperinflación, por default o por corralito. Hace 8 meses me lo preguntabas. Entonces es otro mundo. Entonces, pero más allá de los próximos 6 meses, que hay que evitar esas curvas que nos pueden dar algún tropezón. Este es el año del ajuste, el año que viene debería ser año de recuperación si se maniobran bien los desafíos de corto plazo. Y confío que así va a ser. El año 2025 va a ser de rebote de la caída de este. Pero soy más optimista inclusive a mediano plazo o a largo plazo. A fin de 2027 el país va a ser mejor que a fin de 2023. Inexorablemente mejor. Porque hay un cambio de paradigma incluso, pero que permeó culturalmente, que es esta idea de, mira, no se puede gastar todo el tiempo más de lo que ingresa, o sea, de la macro que nosotros no supimos resolver, la maquinita de la felicidad no existe, tenemos que vivir integrados al mundo, que es lo contrario al trípode de más Estado a cualquier precio, emitir una hoja de inflación y vivir con lo nuestro. Todo lo contrario al paradigma kirchnerista. Y creo que eso llegó para quedarse y vamos a tener un Estado más chico, confío en este gobierno, un Estado más chico, con menos impuestos, donde importar y exportar es una decisión empresarial, entonces va a tener más incentivos a contratar empleados, con menos costos, menos litigios laborales, que es toda la reforma micro que también está avanzando al ritmo que puede. Sin la macro manda, sin contratiempos macro y con una agenda micro bien orientada, como creo que está, vamos a ser un país mejor. Y un país mejor quiere decir que va a tener inflación más baja, empleo más alto, más allá de esta coyuntura, inversión más alta y las empresas, las propiedades y los activos argentinos, Argentina va a valer más. Así que creo que soy optimista en ese plazo. Hernán Lacunza, la voz más suave de la economía. Gracias, Hernán. Un placer, Rosendo.